Así es. Cuando hablamos de poderoso, precisamente de eso estamos hablando. No estamos hablando de un ejército, no estamos hablando de un poder financiero, estamos hablando de la cultura. Porque la cultura es poder. Eso se dieron cuenta los filósofos a mediados del siglo XX. Sí. Los estructuralistas y después los postestructuralistas que dijeron, bueno, realmente la cultura es un poder. Por eso Gramsci hace más de 100 años decía, la izquierda debe tomar el poder cultural, que está por encima del poder económico. Entonces nosotros realmente en el siglo XIX demostramos que eso es una realidad, porque esa cultura paraguaya del siglo XIX, esas ansias de independencia, esa visión de grandeza, creó un país como ninguno otro sobre la tierra. Sin lugar a dudas. Y bueno, hay grandes desafíos que tiene el Paraguay, las familias paraguayas también en este nuevo siglo, ¿no? Va avanzando muy fuertemente lo que anteriormente conocíamos como un marxismo cultural y que hoy yo creo que mucha gente se está dando cuenta de la cuestión del globalismo, ¿no? Y lo que conlleva también. Le está cayendo el duro, como dicen en Costa Rica, le está cayendo la ficha, así como mismo decimos acá. Sí, porque es un desafío realmente volver a pensar como pensábamos antes, ¿verdad? Antes no teníamos ni siquiera límites mentales. Todo era posible en el Paraguay. El optimismo reinaba. ¿Por qué? Porque el optimismo es excelencia pura, mientras que el pesimismo es una forma de debilidad, ¿verdad? Y por eso es que el contraste después de la guerra de la Triple Alianza fue tan grande, porque el Paraguay entró no solo en la mediocridad, entró en el dolor, en el olvido, en la desesperación, en el hambre. Y hoy, le decía recién a una persona, Argentina se queja de 30.000 desaparecidos, y con justa razón, coste que fueron bastante menos, ¿verdad? En esa guerra que le llamaban la guerra sucia, ¿verdad? Esa guerra no declarada entre la izquierda y el militarismo en Argentina, que dejó en realidad, en cifras más exactas, unos 9.000 desaparecidos. Esa es la cifra real. Mira. Lo de 30.000 es un objetivo más bien político, ¿no? Pero Paraguay no tiene 30.000 desaparecidos. Paraguay tiene 30 millones de desaparecidos, Gustavo. ¿Sabes por qué? ¿En qué sentido? Porque el desastre demográfico que produjo la guerra de la Triple Alianza, la cantidad de muertos que hubo, no solamente en los campos de batalla, en las ciudades, en el campo, la hambruna que provocó el enemigo, el cólera, la viruela. Los primeros intentos de guerra biológica se dieron en el Paraguay. Se arrojaban los cadáveres con cólera a los ríos para matar más paraguayos. Entonces eso produjo una cierta cantidad de muertos que si no hubiera sucedido la guerra, hoy esos muertos hubieran sido los antepasados de 30 millones de paraguayos que hoy están ausentes en nuestra demografía por causa de esa guerra. Mira qué interesante ese análisis. Entonces, no lo hacemos nunca, ¿eh? Claro. Entonces, ¿dónde están esos 30 millones de desaparecidos? Esa es una pregunta muy incómoda. Sí. Porque en el siglo XXI nosotros hubiéramos encarado de manera muy distinta de no haber existido ese ataque a la nacionalidad paraguaya. Porque realmente, Gustavo, ese genocidio, yo no creo que poca gente ya niega el genocidio realmente. Hace poco la comisión parlamentaria del Parlasur, esa comisión declaró de que en realidad sí hubo un genocidio y se cometieron 20 tipos distintos de genocidio, o sea, 20 tipos distintos de abuso contra los derechos humanos. Bueno, pues ese país, el gran desafío es volver a tenerlo. Pero para volver a tenerlo tenemos que recuperar la memoria histórica. Quiero, antes de ir a eso que es la cuestión de fondo, digamos, acabas de decir algo que es muy interesante y que nunca lo analicé también de ese modo, ¿no? La actual crisis que tenemos de pesimismo, de mala onda, de negatividad, de toxicidad, si se quiere, vos decís que es algo... Es mediocridad. ¿Por qué no? Pero es algo que se vino dando adrede, digamos. No adrede. Fue la consecuencia de la guerra. Okay. En Paraguay se disfrutaba en esos años de independencia, 50 años de estabilidad política entre la independencia de España, que en realidad hay que analizar muy bien, porque... no sé si nosotros realmente no es que estábamos sujetos a España, nosotros éramos España. Sí. Y en un momento dado, cuando la corona se hace débil por causa de las invasiones napoleónicas a España, a la península ibérica, cae nuestro rey Fernando VII.
el hermano de Napoleón se hace cargo de la corona española. En ese momento hubo un vacío de poder en nuestro gobierno colonial español. Entonces nosotros decidimos en ese momento, como decía el doctor Francia, ni portugueses, porque esa era una posibilidad, una oferta real, ni porteños, porque esa era otra oferta real, ni argentinos, ni nada que se le parezca, paraguayos, porque teníamos una cultura propia. Y en ese tiempo de estabilidad, esos 50 años, se gozó de un optimismo muy grande. Todo era posible en el Paraguay. Por eso es que Paraguay no tenía límites mentales, decíamos hace un rato, ¿verdad? Pero sí teníamos límites morales. Y hoy, en cambio, hay un gran grupo de personas que piensa exactamente al revés. No tiene límites morales, pero sí tiene límites mentales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desafío, verdad? ¿Y por qué se plantó ese pesimismo? Y por la cantidad de muertos, por la cantidad de personas desaparecidas, la cantidad de violaciones, de esclavitud. Todo eso se originó en la guerra. Imagínate, Gustavo, esas 200.000 mujeres que sobrevivieron, ¿verdad? Muchísimas de ellas violadas, perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, perdieron sus tierras, perdieron su dignidad, llegaban a sus granjas, a sus estancias, a sus casas y resulta que estaban ocupadas por otras personas, ¿verdad? Que a lo mejor ni siquiera hablaban el idioma que ellos hablaban. Después el Estado empieza a vender las tierras públicas a grandes capitales. O sea, era un tiempo de dolor. De la guerra no se habló por más de 30 años. Recién en 1902 empiezan los primeros intentos de recuperar la memoria histórica. Empiezan los grandes debates entre Olear y Báez. Empieza la recordación del primer héroe, Eduvigis Díaz. O sea, hubo 30 años de silencio. Miramos. Hubo 30 años de dolor. Ni siquiera se publicaban libros. No había cómo publicar libros porque no había maestros. David Velázquez, que es un gran historiador de la educación. Seifergel. Exactamente. Dice, no hay registro de ningún maestro sobreviviente a la guerra de la Triple Alianza. Ni un maestro, Gustavo. Sí. No es lo que Paraguay se quedó sin instituciones, sin memoria histórica. Se quedó sin maestros, sin escuela. O sea, no teníamos nada, ¿verdad? Y una cantidad de muertos extraordinaria en relación a la población original. Dentro de poco... seguro que conoces, no sé si ya publicó un libro referente a eso. Noelia Quintana, la historiadora, va a publicar un libro, si es que ya no lo hizo, donde demuestra que la población del Paraguay era de más de 1 millón de personas antes de la guerra. Y sabemos cuántos sobrevivieron, 200.000. Quiere decir que hay más de 800.000 personas, quizás más de 1 millón, que han muerto a causa de la guerra. En la guerra y a causa de la guerra. Y eso ha generado un pesimismo entonces. Y por supuesto. La persona que sufre síndrome de estrés postraumático, lo primero que hace es entrar en un silencio en el cual no puede transmitir ni sus valores, porque ya está tan afectada por la guerra que sus hijos, si los tiene, no reciben lo que deberían recibir a nivel de padres. Y encima no teníamos ni padres, o sea, solo eran madres, ¿verdad? Padres que eran usados desde adolescentes para repoblar Paraguay, que ni siquiera conocían el nombre de sus 50, 70 o 80 hijos. Sí. ¿Y cuál es la diferencia que hay con otros países como lo ocurrido, por ejemplo, en Europa? Es que no hay parangón, Gustavo. No hay forma de comparar. Si vos, por ejemplo, ves, no sé, Japón perdió el 3% de su población en la guerra, en la Segunda Guerra. No llega entonces al nivel de Paraguay. Alemania perdió el 8%. El holocausto judío fue la separación del 30% de los judíos del mundo. Sí. Pol Pot, ya que hablamos de ideología, en Camboya mató el 25% de la población, pero acá desapareció el 80%. Y puede ser más del 80%, puede ser el 90% también. Sí, entonces, esto es importante recordar porque hay gente que te va a decir lo mismo, ¿no? De por qué se recuperaron países que... Es un análisis superficial nomás, Gustavo. Exactamente. Tenemos que hablar con más precisión. Lo que le pasó al Paraguay en términos de nación no le pasó a ninguna nación hasta hoy. En tiempos modernos nunca sucedió. Puede ser que en tiempos bíblicos haya habido una nación tan exterminada como el Paraguay, ¿verdad? Pero ni siquiera el genocidio en Ruanda, ni siquiera el genocidio armenio ha producido lo que se ha producido en Paraguay a nivel social, a nivel antropológico. Y eso tenemos que hablarlo. Sí. Y ese es el Paraguay poderoso, el que queremos de vuelta. Y tenemos todo el derecho de hacerlo. Porque ha sucedido y hay gente que ha pagado el precio para que exista ese Paraguay poderoso. ¿Y cómo lo recuperamos, doctor? ¿De qué manera?
Bueno, yo creo que hay que apelar a la inteligencia, a la sabiduría, ¿verdad? Lo primero es recuperar la memoria histórica y contárselo a nuestros jóvenes. Por eso decía Isabel Allende, una gran escritora chilena, creo que hay que encarar presente, pasado y futuro de 3 maneras distintas. Al pasado con memoria selectiva, hay que recordar lo que nos conviene recordar. Memoria selectiva. El presente hay que encarar con una prudencia lógica y el futuro con un optimismo desafiante. Porque si no nos vamos a apagar, nosotros no podemos seguir apagados emocionalmente. No podemos entrar en ese nihilismo depresivo de no vamos a poder. Lamentablemente hoy hay tantas divisiones políticas que no estamos viendo dónde está la salida. La salida es tener de vuelta un país optimista, poderoso, en el cual todo es posible, incluso salir de la pobreza, incluso sentarnos a dialogar entre tirios y troyanos, aunque no pensemos distinto, ¿verdad? Pero todos como paraguayos, ¿verdad? Si no hay cohesión social, entonces no hay futuro. Sí, muchos jóvenes principalmente. Yo veo con mucha desesperanza el tema de la población juvenil, de cómo utiliza justamente la toxicidad, la falta de esperanza, la mediocridad como una forma de vida, ¿verdad? Pareciera que Kafka, cuando decía hay esperanza pero no para nosotros, se instaló en Paraguay con eso, ¿verdad? Y sí, realmente, pero no es un fenómeno solamente... No es nuestro solamente. No es solamente nuestro. Esto está pasando en todo Occidente. Y hay causas políticas detrás, causas geopolíticas detrás. La transformación cultural está sucediendo en Occidente en este momento a una velocidad extraordinaria. Hoy estamos presenciando, y no es solamente por efecto de la tecnología está cooperando con la velocidad de los cambios, pero no es el cambio es la cultura. Y es un cambio planificado, es un cambio financiado, es un cambio ideado por ideólogos, filósofos, geoestrategas, y que están penetrando en nuestras casas. El otro día a una amiga le dice su hija, mamá, yo no voy a comer más carne. Le puso un bife con arroz enfrente y le dijo, mamá, yo no como vaca muerta, le dijo. O sea, el veganismo, el indigenismo, el ambientalismo son herramientas políticas, no solamente la ideología de género. La gente está muy enfocada en la ideología de género y no se está dando cuenta que hay otras amenazas tan graves a nuestra civilización, a nuestra soberanía, como esas. Y eso, lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de nosotros. Sí. No empezar a hablar de las ideologías. Tenemos que fortalecernos nosotros. Por eso hay que hablar del Paraguay poderoso. Y eso es lo que no quieren justamente, la identidad cultural, claro. La identidad nacional. No estoy hablando de un nacionalismo patrioterista, sino estoy hablando del ser. No, totalmente. Sí. Nacionalismo no es lo mismo que patriotismo, definitivamente. Pero en esas causas geopolíticas está la intención de disolver el poder en los estados-nación y concentrar el poder en los organismos multilaterales, quizás en un gobierno global, pero no en los estados-nación. Y los estados-nación dependen de la identidad de nación, de la identidad nacional. Entonces, cuando vos no le contás a un joven, cuando vos le decías a un joven que Teniente Fariña es una calle nomás, cuando le decís que Capitán Vado, un lugar donde se trafica droga nomás, y no le cuentan quién es. Cuando le decís que General Genes es un club de fútbol, entonces no estás cooperando con la construcción de una identidad nacional que permita que los estados-nación sobrevivan. Entonces, repito, el olvido histórico es una causa geopolítica. Y es una amenaza realmente. Hoy, y lo hablábamos fuera del micrófono, mucha gente estaba viendo que no era una cuestión conspiranoica lo que se venía anunciando desde hace ya incluso décadas, de que esto iba a terminar de mala forma. ¿Por qué crees que la gente no reacciona con algunas tocadas de oreja? Estos árboles que dijiste que se van a plantar ahí, sí. ¿Por qué crees que no reacciona la gente? Y mira, en muchos casos se da por desconocimiento, por falta de interés. Y en otros casos porque ya no les importa. ¿Por qué no le importa? Por una pérdida de soberanía en sí también. Porque no conoce. Y sí, si conociera, le importaría. ¿Por qué le importaría? Porque su identidad estaría construida. Ahora nuestra identidad está deconstruida por el olvido histórico. Sí, hay países que piensan que Paraguay es un protectorado, que es parte de una colonia. Eso quieren un grupo
Pero y no depende de hablo nosotros. solamente de países, estoy hablando de organizaciones no gubernamentales, Yo lo sé. de organismos multilaterales. Vos más que nadie lo sabés Yo realmente, lo sé. doctor, porque hace tiempo venís hablando de esto y advirtiendo de esta situación. Pero, ¿cómo hacemos para que los jóvenes se involucren más también? Contémosle las cosas. Contémosle lo que sucedió. El ser humano está diseñado para aprender a través de las historias reales. Que la gente le cuente algo que pasó. Y si es una historia en la cual podemos usar la experiencia personal, mejor aún, ¿verdad? Pero hay que contarle a los jóvenes quiénes eran estas personas. Y por qué hicieron lo que hicieron. Hay que contarle de que su nación existe porque hay un grupo de personas concretas, con nombre y apellido, personas de distintas profesiones, algunos maestros, otros padres de familia, otros soldados, que fueron héroes, que dieron sus vidas para que la nación paraguaya sea digna. No es para que exista nomás, sino para que no se arrodille ante poder extraño. Y ese anhelo de que la nación paraguaya es libre, soberana, independiente, es lo que distinguía al Paraguay. Esa era su característica identitaria más importante. Por eso nuestra declaración de independencia, antes de la guerra, mucho tiempo antes, dice que la nación paraguaya se funda sobre ese principio. Dice literalmente, la República del Paraguay, artículo 1, en el Río de la Plata es para siempre, de hecho y de derecho, una nación libre e independiente de todo poder extraño. El poder político de esa época lo entendió. Y hasta, imagínate, al punto que don Carlos Antonio López decía que, y esto lo dijo en un discurso cuando se inauguró el periódico El Semanario, dice, la independencia del Paraguay es base y condición para la felicidad de sus hijos. Sí. ¿Cómo vas a ser feliz si no sos libre? Esa es una pregunta muy incómoda. Siendo una nación arrodillada a intereses extraños, una nación que no puede autodeterminarse, ¿cómo va a ser feliz ese ciudadano? No va a ser feliz. Estamos recibiendo mensajes de la audiencia a través del 0972-923-923. Muy interesante la entrevista. Dice, por favor al doctor si nos puede contar acerca de un libro sobre la historia del Paraguay que no deba faltar en la casa porque los hijos deben conocer nuestra cultura y cómo lo pueden hacer, dice oyente del 286. Oyente del 942 también estaba preguntando acerca de lo que ocurre dentro de las familias. ¿Cómo pueden las familias colaborar también en la identidad paraguaya? Dice, sí, ¿qué papel cumplen las familias en todo esto que venimos hablando? Papel fundamental. Por eso es que precisamente hoy no tenemos una memoria histórica tan débil. Porque las familias, primero se disolvieron en el dolor de la pérdida de los varones de esta tierra, ¿verdad? Los hombres, los que salieron a defender a sus familias, murieron. Muchas mujeres también murieron defendiendo a su país. Y esos niños de la primera generación de posguerra no conversaron con sus padres, ni con sus padres que estaban varones muertos, ni con a sus padres que eran adolescentes, que iban de pueblo en pueblo repoblando el Paraguay, pero que eran padres ausentes en términos prácticos, ni con sus madres que habían sido abusadas. Entonces, esos niños del silencio, así los llamaba Rafael Barret, niños que no recibieron sus valores culturales, son los que fundaron después la patria de la reconstrucción. Por eso es que el Paraguay tuvo tantos problemas políticos después, ¿verdad? Sí. Tantas inestabilidades, 12 presidentes en 10 años, el presidente asesinado a la vuelta de la esquina, increíble. 4 magnicidios en 10 años. O sea, ¿cómo se refunda una patria grande sin memoria? Imposible. Por eso es que hoy necesitamos contarle, ese es un derecho, sí, un derecho cultural. Hablamos mucho de derechos últimamente, sí, pero el derecho a la verdad, ¿cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, pero también el derecho a la verdad. Los jóvenes paraguayos tienen que saber quién era Luisa Valiente, quién era Ramón Triay. Yo digo estos nombres y parece que no significan absolutamente nada. No, siendo sincero, hasta yo desconozco quiénes son. Claro, pero hay una historia detrás de ellos. Vale. Y hay esas historias que están, y qué buena pregunta la que te hizo tu oyente, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros que tienen que leer nuestros hijos? Bueno, hay muchos libros. En general te puedo decir que casi todos o todos los libros de los autores argentinos, historiadores, son muy buenos.
Y por supuesto prefería que lean a los paraguayos, ¿verdad? Pero dentro de los paraguayos también hay algunos que quizás por ideología, quizás por ignorancia, no entienden lo que pasó aquí. Pero si pudiera recomendar alguno, bueno, el libro de los héroes de Juan Oleari no debería faltar. No debería faltar Hace 100 años de Efraín Cardoso. No debería faltar El Paraguay, sus grandezas y sus glorias de Manuel Domínguez. No deberían faltar un montón de libros, ¿verdad? Pero en realidad nuestro principal objetivo como adultos debería ser que nosotros empecemos ese proceso, no que los jóvenes. Paraguay no va a cambiar porque los jóvenes se hagan cargo del país, sino porque los adultos nos hagamos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Entonces no podemos disociar a la familia del objetivo de la reconstrucción del país. Porque precisamente ese fue el problema de la reconstrucción, la ausencia de la familia. Y que se sigue lamentablemente teniendo en muchos de los casos, en ¿no? Muchos, sí. 0972-923-923. Saludo también a la gente que nos está viendo ahora mismo en redes sociales a través de nuestra transmisión. Excelente el programa. Desde hace 15 años atrás ya estaba planeado, dice, por los gobernantes, hacer perder la idoneidad de los jóvenes, sacando todo lo relacionado a historia paraguaya. Doy un dato: las rutas tenían nombres de próceres y héroes de la guerra. Hoy hasta eso se sacó, una lástima, dice el oyente del 619, Nico. Buenas tardes. E insiste con la pregunta de esta otra persona, 020 Nil, dice: ¿qué libro entonces recomienda para iniciar la lectura de la historia del Paraguay? Para el inicio de la lectura. Bueno, para el inicio podría empezar con el libro de los héroes de Juan Oleari. Eso está, creo que está disponible en Editora Intercontinental hoy en día, porque hicieron ellos una... Sí, constantemente se reedita el reedición, libro. Sí. Yo creo que hoy se vende más de lo que se vendía hace 20 o 30 años. Pero Nico, que te escribió, es verdad lo que él dice, pero ese proceso ya empezó antes. Ese proceso de arrancar la historia no es un proceso casual. Es un proceso planificado. Hay una nueva pedagogía que se está haciendo cargo de la educación de Occidente. Y en esa nueva pedagogía, que algunos les llamamos, no soy yo el único que le llama, la pedagogía posmoderna, es una pedagogía diseñada para que nuestros jóvenes sean inútiles. Ese es el objetivo. Esa es mi opinión. Y no es solo mía. Hay mucha gente que escribió sobre esto. Esa pedagogía que es presentista, o sea, ahora es el tema, la felicidad es ahora, es hedonista, porque el objetivo es el placer, es narcisista, porque pone en el centro al alumno y desconoce al maestro, lo pone al maestro como un mueble, inclusive le dice al maestro que no le puede corregir el examen en virome rojo porque es violento. En serio, los maestros que me están escuchando saben que es así. O sea, es una pedagogía ineficiente. ¿Y qué fue lo que primero, cuando viene el nuevo gobierno, el gobierno de Rodríguez, ¿verdad? Inicia la desmilitarización del Paraguay? Sí. Porque el militarismo tuvo sus momentos oscuros en la nación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Desmilitarizar la nación tampoco era la solución. Y a la vez que se desmilitarizaba, se desmemorizaba. ¿Quién fue la primera víctima del golpe? No fue Stroessner nomás, fue el Mariscal López. Porque lo primero que hicieron es sacarle de General Santos y Mariscal López a la estatua del Mariscal López. ¿Y dónde se la llevó? Y ahora a la Chacarita. No sé ni por dónde está. Claro. Entonces este proceso ya empezó hace mucho tiempo atrás, Gustavo. No es ahora nomás. Esa pedagogía es una pedagogía anti-autoridad, por ejemplo. No, la palabra autoridad, por motivos filosóficos, ellos dicen, no, toda autoridad es autoritaria. ¿No te parece? Esa es una idea absurda, porque la autoridad en amor es lo que el hombre y la mujer necesitan para crecer. Padres responsables que amen, pero que mantengan la autoridad en su familia. ¿Pero cuál es la propuesta pedagógica? No, que toda autoridad es autoritaria y que la educación no es vertical, dicen, es horizontal.
Nos está acompañando el doctor Fernando Griffith. Vamos a ir, doctor, a una brevísima pausa y después queremos insistir en el tema de las familias, porque hay muchas familias escuchándonos ahora mismo y de qué manera se puede colaborar en justamente esa renovación, si se quiere, ¿no? De la mente de nuestros hijos. No en una renovación como la que están queriendo ahora, sino volver a nuestros valores cristianos por sobre todo, ¿no? Pero hace falta de que el papá y la mamá se pongan las pilas y tengan esa sed por conocer que va a hacer que su tarea sea posible, porque si no es imposible, Gustavo. Si los padres no se involucran en estas cosas, es absolutamente imposible, porque hay poderes en el mundo que se están haciendo cada vez más poderosos, precisamente porque los padres se están desentendiendo de la educación de sus hijos y van cayendo generaciones enteras presas de las ideologías que van produciendo dolor, muerte y destrucción, como siempre han producido las ideologías. Desde la Revolución Francesa hasta acá están produciendo una cantidad de muertos y de dolor al ser humano. Y hoy el desafío es aún más grande. Y Paraguay no está exento de eso, Gustavo. Paraguay ya fue destruido por objetivos geopolíticos. Paraguay no es que se destruyó porque el Mariscal López tenía ansias de poder. No. El Paraguay se destruyó porque había poderes geopolíticos interesados en hacer negocios en Latinoamérica. A través de nuestros ríos, a través de la dominación financiera de este continente, ¿verdad? Todos esos embajadores británicos, americanos que venían al Río de la Plata eran en realidad agentes financieros de la banca internacional, de la banca Rothschild, por ejemplo, que es la que prestó el dinero a la Triple Alianza para destruir el Paraguay. O sea, eso ocurrió ya, Gustavo. Sí. No puede. ¿Dónde están los 30 millones? Al Paraguay hay que dejarle en paz, Gustavo, ideológicamente. Hay que dejarle en paz. Estoy hablando a nivel global, ¿verdad? Paraguay no es un país cualquiera, nunca lo fue. Fue destruido y quieren volver a matar a nuestros hijos. Y esta vez, así como lo dijo Sarmiento, en el vientre de nuestras madres. ¿Cómo? Ideológicamente. Haciendo que las propias madres maten a sus hijos. Eso no está bien, Gustavo. Paraguay no es un país cualquiera y se lo estamos demostrando al mundo entero. Últimamente, a través del avance que se tuvo a nivel regional de las cuestiones ideológicas que no han permeado todavía completamente en nuestra sociedad, a pesar de que hay agentes cada vez más claros en relación a ese tema, ¿verdad? Lo de los embajadores me parece que no cambió mucho desde aquella época hasta ahora, pero bueno, vamos a dejar ese debate para otro día. Te agradecemos mucho, doctor Griffith, por acompañarnos, A las órdenes, siempre. Muchísimas gracias. Bueno, nos estuvo acompañando el doctor Fernando Griffith y de esta forma nosotros también nos vamos retirando, agradeciéndoles la compañía y también los mensajes. Necesitamos un centro de cultura donde mostremos toda nuestra historia, un museo histórico. Ahí estamos fallando. Hay museos, lamentablemente cada vez más olvidados, pero sí, haremos un recuento de eso. ¿Alguna página para obtener información y seguirle al doctor Fernando Griffith? Pregunta al oyente del 619. Perdón, doctor, ya te había despedido, pero ¿cómo pueden ubicarte? Y la verdad es que ahora es difícil, ¿verdad? Pero más adelante... Más adelante seguramente. Pero tus charlas están siempre disponibles en YouTube y demás, ¿verdad? Realmente no. Realmente estamos yendo a asociaciones de padres, a colegios, a cooperativas. Es cuestión de ubicarnos en las redes sociales, pero no hay una página oficial. Pero estás en redes así como Fernando Griffith. Sí, me pueden encontrar fácilmente. Excelente. Le voy a pasar los datos también a esta persona que nos está preguntando. Gracias, doctor.